Buenas tardes a todos. Comenzamos el seminario web de hoy, que es la segunda parte del seminario web que presentamos el 7 de abril, hace una semana. En este seminario web voy a hablar de estos temas. Por una parte, de la historia, sin ser simplemente dar unas pinceladas de lo que se documenta históricamente acerca de la sábana de Turín y de un objeto que también creemos que es lo mismo que la sábana de Turín, que es el mandilión. Vamos a hablar de la datación del carbono 14, que es uno de los temas más controvertidos y que ha dado más lugar a decir que la sábana santa es medieval. Y por último, voy a hablar de los intentos de replicarla. Creo que es muy interesante porque vamos a ver que con el estado actual de la tecnología no nos es posible replicar esta imagen, con lo cual difícilmente puede ser atribuida a la época medieval. Voy a repetir algo de la primera presentación. La sábana santa es una tela que muestra la imagen de un hombre torturado. Aquí hay una controversia. Para muchas personas es la imagen de Jesús, aunque eso no es artículo de fe para los creyentes. Para otros es una mera representación medieval. Entonces, el dilema que se plantea es este: si es un objeto producido en la Edad Media o es un objeto único, singular y hasta cierto punto irrepetible. Primero voy a dar una pequeña descripción que ya di el otro día de lo que es la sábana santa y luego ya entro en los temas propios de este seminario web. Primero vamos a ver qué es la sábana santa. Como ya explicamos en el primer seminario web, que ya lo tienen en YouTube, es una tela que mide de longitud unos 4 metros 30 centímetros, depende también el grado de estiramiento, puede ser un poco más, 4,30, 4,40, y mide de ancho 1,10. En esta tela vemos representada la figura de un hombre por delante y por detrás. En esa figura se muestra el hombre completo. Se muestra que tiene heridas, algunas muy significativas, como en los brazos, en la cabeza, en la nuca, y heridas que, como explicamos el otro día, toda llena la espalda y en la zona de las piernas y los glúteos, son heridas, en este caso, de esta zona de aquí, debidas a latigazos. Aparte de eso, en la tela se muestran unas zonas triangulares que se corresponden a quemaduras. Quemaduras que estropearon estas zonas de la tela. En su día se cubrieron con parches y ahora en el año 2002 se eliminaron esos parches. Ahora mismo eso está libre. También hay unas quemaduras que ya hablamos en la anterior presentación en forma de L. Aquí se ve muy bien. Aquí se ve menos bien. ¿Por qué? Porque la tela, cuando se quemó con estas quemaduras en forma de L, estaba plegada. Y la zona donde más se quemó fue aquí, luego fue aquí, luego fue aquí y luego fue aquí. También hay manchas de agua, como esta que se ve aquí, como esta que se ve aquí, sobre todo en este lateral, hay esas manchas de agua, que la hipótesis es que cuando se trató de apagar el incendio, que hablaré ahora de él, que sufrió la sábana en una sacristía en 1532, pues se manchó de agua. Por lo tanto, esto es cómo está la tela. La tela actualmente está protegida, está así estirada. Normalmente a lo largo de la historia no ha estado así estirada, normalmente ha estado doblada o enrollada en un cilindro. Que esté así estirada es propio de ahora. Y ahora mismo está así y está metida en una caja que la pudieron ver el otro día en la extensión que hubo por televisión, que es una caja de material de aluminio y con cristal templado y rellena de una atmósfera de argón. Lo que se trata es que no se oxide, porque si se oxida la tela, podría incluso desaparecer el contraste con la propia imagen. Para viéndolo lo mismo que hemos explicado, viéndolo un poquito más detalle, se ve mejor en blanco y negro, podemos verlo como está la figura por delante,
la figura por detrás, las imágenes de heridas, las imágenes de los azotes, las imágenes de heridas en las manos, en la muñeca, particularmente en los brazos, las imágenes de heridas en la cabeza. Bueno, esto ya lo vimos el otro día y ahora vamos a entrar en los detalles de hoy. Como hemos dicho, actualmente la sábana se encuentra en la ciudad de Turín, al norte de Italia, y se encuentra ahí desde el año 1578. ¿Qué le pasó anteriormente? Algunos relatos tenemos que la sábana partió en el propio siglo I de Jerusalén a Edesa, donde la recibió el rey Agar V. Eso hay un relato por un historiador que se llama Eusebio, del año 300 y pico, que dice que la sábana la llevó de Jerusalén a Edesa uno de los apóstoles, concretamente Judas Tadeo, no lo confundamos con Judas Iscariote. Judas Tadeo llevó, según ese relato, llevó la sábana al rey y se la presentó al rey Agar V, que era el rey. Luego, el hijo de este rey ya no fue otra vez pagano, no se convirtió, el padre se había convertido al cristianismo, el hijo ya no lo fue. Entonces la tela sufrió varias vicisitudes, parece que la escondieron, pero vuelve a aparecer en la propia Edesa, después de una inundación, en el año 500 algo, 525, algo así, aparece en Edesa, en los muros de la ciudad, después de que hubiera una inundación. Estaba como escondida en los muros. En el año 944 parte hacia Constantinopla, y eso sí que hay constancia. Y esta imagen se llama la imagen de Edesa o Mandilión. Y está ahí en Constantinopla hasta el año 1204, por ahí, 1203, 1204, que también hay constancia. Y ahí desaparece. Hay cierta constancia que pasó por Atenas. Y vuelve a aparecer en Francia en 1353 o así. Es decir, que hay un periodo oscuro que no sabemos dónde está. Ya hablaremos ahora de todo eso. Y aparece en Francia, en Lirey, en 1353. Y eso es lo que vamos a contar. De ahí pasa a la familia Saboya, que la tiene en Chambéry, que es donde sufre el incendio en 1532, y de ahí pasa, en su momento, a Turín. En Turín ha estado desde 1578, salvo momentos excepcionales, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en algún momento, la trasladaron a una abadía benedictina en otro sitio. La parte histórica no voy a entrar en grandes detalles, está muy publicado todo esto, hay mucha gente aficionada a los temas históricos, hay muchos libros y muchos documentos, pero sí voy a hacer un breve resumen. Como hemos dicho, aparece en 1357 en manos de un caballero francés que se llama Godofredo de Charny y la expone en una iglesia en Lirey. Eso ya trajo controversia con el obispo de la zona, que decía que era un fraude, que había sido copiada. Y eso todo, hay gente que se basa en esto para decir que es un fraude medieval, pero también hay gente que dice que simplemente fue un tema de lucha de poder. Esa tela va pasando por esta familia y uno de ellos, la viuda de uno de ellos, la vende en el año 1453 a cambio de un castillo. Y entonces la sábana pasa a ser propiedad de la familia Saboya. Y va por varios sitios. Está en Vercelli, en Turín, en Ivrea, en Susa, en Chambéry, en Rivoli, en varios sitios. Estando en Chambéry, que es en Francia, en el año 1532 estaba guardada en una urna de plata. Esa urna estaba en una sacristía, en una iglesia, que sufre un incendio. Al sufrir un incendio, parte de esa plata se funde y cae en la tela. Y eso es lo que hace dañar la tela. Se asustaron tanto que parece que tardaron 2 años en abrir la urna. Cuando la abrieron, vieron los daños que había, que eran las quemaduras, y la repararon las monjas clarisas poniéndole parches.
Esos parches, y como dije antes, se han eliminado en el año 2002. Y en 1578 la sábana va a Turín. Voy a insistir más en lo que ocurrió antes de 1357, porque es lo más interesante, lo que puede ser en algunos aspectos más controvertido, porque está menos documentado, pero que también hay documentos. Anteriormente se habla de la imagen de Edesa, es como se la llama, o también llamado mandilión, o también llamada imagen no producida por las manos de hombre, en griego arkeriotípereda. Es una imagen que no se ha hecho por manos humanas, se le llamaban ya así. Hay muchos historiadores, entre ellos un historiador inglés que se llama Ian Wilson, que defiende que la imagen de Edesa y la sábana son el mismo objeto. También hay gente que defiende que no, pero muchos defienden que sí. Es muy importante, hemos dicho que primero en Edesa se documenta que se llama la imagen de Edesa y algún documento hablando de ella. Y ahí la leyenda del rey Agar V cuando recibe la sábana de San Judas Tadeo, apóstol de Cristo. En el año 944 se traslada a Constantinopla y sí tenemos referencia de ese traslado porque hay un sermón dado por Gregorio Refendario. Ese sermón se hizo la traducción, está en el Vaticano, están los archivos del Vaticano, y en el año 2004 lo tradujo Mark Gushing, que es un estudioso de la sábana de Santa y del sudario de Oviedo, y el sermón habla de la tela de Edesa. Dice que no contenía solo la cara, sino una imagen de cuerpo entero, que se atribuye a Jesús. Es decir, que ya en un sermón del año 944 se habla de la imagen de la tela de Edesa, donde está una imagen de cuerpo entero de Jesús. También sabemos que en 1203 un cruzado que la vio en una iglesia de Constantinopla también lo documenta y dice que era un sudario donde nuestro Señor fue envuelto y que se presentaba cada viernes bien alto para que uno lo pudiera ver. Y en él se representaba la figura de nuestro Señor. Eso fue en el año 1203, un cruzado que la ve en Constantinopla. Y también hay una carta de Teodoro Angelo, sobrino de uno de los emperadores bizantinos depuestos, que envía una misiva al Papa quejándose en el año 1205 que durante 1204, en el saqueo que hubo de Constantinopla por parte de los cruzados venecianos, acuérdense que los leones de Venecia que se ven en San Marcos, me parece que vienen de ahí, de Constantinopla, habían saqueado, se llevaron de todo, y entre ellos se quejaba esta persona al Papa de que se habían llevado el lino en que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. Sabemos que estos saqueadores han guardado los objetos sagrados en Venecia, Francia y otros lugares, estando el sagrado lino en Atenas. Esto es escrito en un documento, en un códice, cuya copia está ahora en la librería, en la Biblioteca Nacional de Palermo. Aquí tenemos algunos ejemplos de la famosa imagen de Edesa o Mandilión. Esto es una representación del siglo X donde se muestra este rey, el rey Adgaro, recibiendo el mandilión. Tenemos luego otra representación que, curiosamente, está aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional, de un códice o manuscrito que se llama el manuscrito Squilices, que es el autor. Este manuscrito fue producido en Sicilia en el siglo XII. En este manuscrito se representa al emperador Romano I del Imperio Bizantino cómo recibe el mandilión y la figura del mandilión. Y aquí arriba pone mandilión. O sea que sí que hay documentación histórica de la existencia del mandilión. El mandilión se ha representado en diferentes épocas, estas son posteriores y en diferentes sitios. Es hay mucho interés por él en la Iglesia Ortodoxa. Y aquí lo vemos en varias representaciones del siglo XIV y de diferentes momentos históricos. Unas son de Serbia, otras son de otros sitios, de Kosovo y otras de Chipre. Entonces, la teoría que defienden los que defienden que el mandilión y la sábana son la misma tela es que el mandilión es la sábana doblada, representando
enseñando solo la parte de la cara. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos demostrar esto? Pues podemos demostrarlo de la siguiente manera. ¿Existen estas dobleces en la sábana? Pues sí, se han encontrado. ¿Y cómo se encuentran? Con fotografía a bajos ángulos. En vez de hacer la fotografía en perpendicular a la tela, la hacemos con unos ángulos muy bajos y vemos los pliegues. Y efectivamente, la tela tiene pliegues que se pueden corresponder con que estuviera plegada en algunas épocas. Otro tema importante es que esta tela influye en el arte. Esto ya lo investigó un estudioso francés a principios del siglo XX que se llamaba Paul Vignon. Paul Vignon vio que en el arte, a partir del siglo VI, algunas representaciones de Cristo en el arte tienen características que son propias de la sábana santa o del mandilión. Por ejemplo, la raya surcando la frente. No todas las copias tienen, todas las representaciones, pero muchas sí lo tienen. Este cuadradito que hay aquí, los ojos grandes, los defectos en los pómulos, la barba rota, los mechoncitos en el cabello que se corresponden a la interpretación de este 3, de este épsilon, etc. Vamos a ver ejemplos. Es muy curioso que en el arte, antes del siglo VI, se representa a la figura de Jesús con rasgos de emperador romano o como el buen pastor. A partir del siglo VI se empieza a representar a Jesús con unos rasgos muy parecidos a la sábana santa. Como si, que claro, hemos hablado antes que el mandilión o tela de esa se vuelve a encontrar en las ruinas de la ciudad de Edesa en el siglo V, en el siglo VI. Entonces, a partir de ahí parece que empieza a coger mucho interés en copiar esta figura. Este icono, por ejemplo, es uno de los primeros iconos representando a Cristo, es un icono magnífico, que es el icono del monasterio de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí. Es uno de los primeros iconos representando la figura de Cristo. Es un pantocrátor que se llama. Vamos a ir viendo todo esto. Sobre todo nos vamos a centrar en este icono y en esta moneda. Esto es la representación de Cristo en una moneda del siglo VIII, que se llama el Solidus. Aquí pueden ver el icono comparándolo, el icono Pantocrátor, comparando con la sábana santa. Y tiene muchos de estos rasgos que nos identificó Paul Vignon. Este icono es una maravilla. Este icono ha sido motivo de muchas representaciones y muchas fotografías, incluso de revistas tan prestigiosas como el National Geographic, lo ha tenido en portada. Es uno de los iconos más bonitos que hay. Se puede ver cómo hay rasgos que coinciden, tienen coincidencias con la sábana santa. Y es un icono del siglo VI, que se halla actualmente restaurado en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Aquí tenemos otro icono de una catacumba romana del siglo VIII, donde también vemos los ojos grandes, los pómulos dañados o los pómulos hinchados, en fin, algunos rasgos, las cejas, parecidos a la sábana de Turín. Este es otro icono del siglo XII en Dafne, que también tiene el famoso cuadradito, el famoso triangulito, el mechoncito en forma que tenemos aquí, y más características. O sea que esto es muy interesante, como en el arte empieza a aparecer una nueva forma de representar a la figura de Jesús. Este también es muy interesante. Esta es una moneda hecha en la época del emperador Justiniano, de que es un emperador bizantino. Esta es una moneda del siglo VII, es una moneda pequeñita. Aquí la tenemos un poquito grande, yo la he visto en un museo. Si esta moneda le ampliamos, esta es la cara que se ve en la moneda.
Y aquí hay los puntos de comparación con la sábana. Esta es la sábana, esta es la moneda. Y tiene muchos puntos de comparación. El pelo y las asimetrías. La ceja izquierda más arqueada. La herida en forma de 3 invertido. Ojos grandes y cerrados. Contunción cerca del ojo derecho. Mejillas pronunciadas. Barba rasgada. Barba rasgada. No hay barba debajo de la boca. Y otra cosa muy interesante es la misma forma del pliegue debajo del cuello que el borde de la prenda. Fíjense que en la sábana hay un pliegue muy curioso, que es este, una raya aquí, y ellos como la quisieron imitar y la imitan poniéndolo como un pliegue en la ropa. Es muy curioso. Esto está en la verdadera sábana y esto está en una monedita que es esta. Hemos dicho que hubo un momento histórico que la sábana desaparece por los cruzados y luego aparece en Francia. Entonces hay investigadores e historiadores que dan como probable la hipótesis de que estuviera en manos de los caballeros templarios, de la Orden del Temple. Particularmente una de las historiadoras que lo he estudiado es una historiadora italiana que se llama Bárbara Frale. Afirma que el sudario fue custodiado por los caballeros templarios hasta su disolución en 1312. Fueron muy perseguidos los templarios porque era una orden poderosa, económicamente incluso, que tuvo muchos problemas con el rey de Francia. Bueno, pues ella cuenta que hay un relato de un joven de buena familia llamado Arnaud Sabatier, que ingresó en la Orden de los Templarios y que en 1287 fue invitado a besar 3 veces los pies de la imagen del Santo Sudario. Eso está documentado. También hay una iglesia en el Reino Unido donde hay una tabla que está datada por carbono 14 del siglo XIII, donde hay una representación, es una iglesia templaria, en Somerset, donde hay una cara que se asemeja a la sábana y está datada esta madera donde está pintada en el siglo XIII. Todo esto pues requeriría todavía mayor estudio. Después de esta pincelada a los temas históricos, vamos a entrar en uno de los temas más controvertidos y el que todas las personas que defienden que la sábana santa es un fraude o es una representación medieval van a poner siempre sobre la mesa, que es el carbono 14. Voy a explicar brevemente en qué se basa la técnica del carbono 14 sin entrar en grandes detalles. En primer lugar, en la atmósfera, por las radiaciones cósmicas que vienen de fuera, se crea carbono 14 a partir de nitrógeno 14 a altos niveles de la atmósfera. Ese carbono 14 se combina con oxígeno y forma dióxido de carbono o monóxido de carbono, que es radiactivo, porque el carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono. El carbono normal, vamos a decir, es carbono 12. El carbono 12 tiene 3 isótopos. El carbono tiene 3 isótopos, 12, 13 y 14. El 14 es radiactivo, quiere decirse que el carbono 14 se desintegra y forma nitrógeno, porque es un elemento radiactivo. Estos isótopos radiactivos es lo que se usan también, no el carbono, otros, en aplicaciones de medicina para tratar a tumores y demás. Y esos isótopos se desintegran y forman otros elementos. En esos procesos de desintegración emiten partículas radiactivas que, por ejemplo, atacan a los tumores. Bueno, en este caso no es eso, pero el carbono 14 se desintegra, pero a la vez el carbono 14 cuando está en la atmósfera es absorbido por plantas y animales. Entonces, el carbono 14 por una parte se va creando continuamente y por otra parte se va desintegrando. Entonces tiene un equilibrio. Ese equilibrio lo tienen el carbono 14 que asimilan los animales y las plantas, también está en ese equilibrio másico, vamos a decir. Pero cuando la planta o el animal muere, es decir, la planta porque la arrancan para hacer lino, por ejemplo, o el animal se mata para comérselo, ya no deja de absorber carbono 14 en los procesos de digestión y
Y entonces el carbono 14 ya está solo en proceso de desintegración y podemos saber la fecha que ese animal o esa planta falleció. O sea, dejó de ser un ser vivo. Entonces, nos permite datar animales o plantas, incluso seres humanos, los dientes, y saber cuándo falleció ese ser vivo. Particularmente, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Quiere decir que si yo tuviera 100 átomos de carbono 14 en un momento dado, después de 5.730 años en un cadáver, tendría la mitad de átomos, tendría 50. Y después de unos 50.000 años no tendría ninguno. O sea, todo el carbono 14 habría desaparecido. Bueno, pues eso nos sirve para adaptar cualquier objeto que produzca de un ser vivo. Por ejemplo, un diente, un hueso, parte de una planta, etc. Entonces, y ese método lo creó un investigador que se llamaba Libby, que ya murió, pero que ganó por eso el premio Nobel. Él inventó el método usando una técnica que se llamaba el contador de pared multifilar. Con esa técnica se convertía el carbono 14 en CO2 y se medía. El problema de esa técnica es que exigía quemar una muestra del hueso, de la tela, de lo que fuera, que se quiera datar, grande. Claro, eso no se podía hacer con la sábana, porque habría que haber quemado una muestra muy grande de la sábana para obtener CO2 donde medir el contenido de carbono 14. Se esperó a que hubiera una técnica más moderna que exigía menos cantidad, que con miligramos en vez de gramos se pudiera medir el contenido en carbono 14. Y esa técnica se llama la técnica AMS, de que viene del inglés, por espectroscopía por acelerador de masas. Esa técnica, uno de los impulsores de esa técnica es Harry Gow, que formó parte del equipo que investigó y dató por carbono 14 la sábana santa. En esa técnica se coge una muestra de la tela, en concreto de la sábana, por ejemplo, y se la convierte quemándola a grafito. Se la bombardea con cesio y se pasa por una serie de aceleradores, y como esa muestra tiene carbono 12, 13 y 14, y cada uno tiene diferente masa, el carbono 14 por la fuerza centrífuga sale más al exterior. Podemos ver entonces las dependencias en proporción, cuánto hay de carbono 13 a 14, cuánto hay de 14 a 12 y de 12 a 13. Y eso es lo que hicieron. O sea, y esto ahora es muy importante. Cogen un trozo de tela de la sábana, que es este. Fíjense que esto es el borde de la tela. Fíjese que Arizona es la que... Y se da a 3 laboratorios. Uno en Arizona, otro en Zúrich y otro en Oxford. Fíjense que Arizona es la que está más lejos del borde de la tela. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver luego. Zúrich está más cerca del borde y Oxford más cerca todavía. Se cogen eso y se le da a cada uno un trozo. Bien, también se les dan trozos de otras telas, de una tumba de Nubia, de una momia del siglo II, y la capa de San Luis, y un trozo de la capa de San Luis d'Anjou del siglo XIII. Ellos limpian cada uno sus trozos por métodos mecánicos y químicos, lo queman, lo convierten en grafito y lo meten en sus respectivos aparatos AMS. Obtienen unos resultados que tienen que calibrar porque la atmósfera, el contenido de carbono a veces cambia en la atmósfera por erupciones volcánicas y otros temas. Entonces hay que hacer unas técnicas de calibración. Bien. Y obtienen entre los 3 este resultado. Que la sábana, el lino que se hizo la sábana, es datado entre 1260 y 1390 con un 95% de confianza. Es decir, que es medieval. Vamos a ver que todo esto entra en conflicto con todo lo que hemos hablado anteriormente y además incluso esta medida tiene sus errores. Primer detalle. Fíjense que el 1 es la sábana. Arizona, Oxford, Zúrich. Vemos que Arizona
da que la tela es algo más reciente que Zurich. Y Zurich da que la tela es algo más reciente que Oxford. Aquí, en cambio, en otros sitios dan igual. En la muestra 2, en la muestra de control, que no es la sábana, los tres no hay desviación. En cambio, aquí hay una desviación. Eso es significativo. Y eso es lo que se ha estudiado últimamente y ha dado lugar que incluso el responsable actual del laboratorio de Oxford diga que no vería mal volver a realizar el carbono 14. ¿Y eso ocurre en arqueología? Sí, no es la primera vez que una datación por carbono 14 falla con otros métodos de datación. Y nos lo dice un arqueólogo que se llama William Meckham, que es arqueólogo en la Universidad de Hong Kong. Dice, ningún científico que use la técnica del carbono 14 puede asegurar que todos los contaminantes han sido eliminados y que la fecha obtenida es sin ninguna duda su fecha real. Últimamente, en el caso de la Sábana Santa, análisis estadísticos muestran que las medidas de los tres laboratorios no son homogéneas. Eso se ha publicado en unas revistas técnicas en 2019 por Casabianca y otros, en una revista que se llama Archaeometry, y otro artículo en este año 2020 por Walsh y Schwalbe. Schwalbe trabaja en los laboratorios, trabajaba, o no sé si trabaja actualmente, en el laboratorio de Los Álamos. Yo llegué a conocerlo personalmente. Lo que nos están diciendo tanto Casabianca como Schwalbe, que las tres laboratorios, las medidas que dan los no son homogéneos. Casabianca pidió que le dieran los datos en bruto obtenidos de la datación carbono 14, porque al principio el coordinador de todo esto, que fue el Museo Británico, no quiso dar los datos en bruto a nadie. Casabianca, después de muchas gestiones, los ha logrado y los analizó estadísticamente. Y por eso saca estos resultados que están publicados en revistas técnicas. ¿Por qué puede haber pasado esto? Hay varias teorías que ninguna es todavía concluyente. La sábana está llena de residuos bacterianos, incluso hongos, y eso puede enriquecer el carbono en la tela y dar que es más joven. Jackson también, eso lo defiende Garza Valdés. Jackson, que es uno de los expertos más importantes del mundo en la Sábana Santa, defiende que un enriquecimiento por monóxido de carbono radioactivo. O sea, dice que en la atmósfera no solo hay dióxido de carbono radioactivo, sino también monóxido de carbono radioactivo. Y que ese monóxido de carbono en algún momento dado puede enriquecer la tela y hace que la tela sea más joven. Esto lo ha hablado Jackson con Ramsey, el responsable del laboratorio de datación de carbono 14 de la Universidad de Oxford, y Ramsey no se lo ha negado del todo. Otra hipótesis que a mí me parece más razonable es la de contaminación. Es decir, que la zona donde quitaron las muestras para realizar el carbono 14 estaba contaminada. Y otra hipótesis es si el proceso que formó la imagen, ese cadáver, además de emitir una radiación que podía ser ultravioleta, emitiera algunos neutrones, algunos, no todo el cadáver convertido en neutrones, porque hubiera sido un fenómeno extraordinario, incluso podía haber creado una explosión. Suponiendo que hubiera emitido neutrones, esos neutrones hubieran enriquecido la tela. De hecho, eso es la hipótesis que en una carta a Nature, a la revista, cuando se publicó la datación de carbono 14 en 1988, un físico del Laboratorio de Física de Altas Energías de la Universidad de Harvard, Phillips, escribió una carta a Nature diciendo que una hipótesis por la cual podía haber dado más joven la tela es por enriquecimiento por neutrones. Esta teoría luego ha sido estudiada por un ingeniero que trabajó en General Atomics en simulación de reactores nucleares y está usando simulaciones de Monte Carlo para ver cómo en la tela puede haber ese rejuvenecimiento de la tela por un proceso de emisión de neutrones, donde esos neutrones se emiten de diversas formas, y eso lo simula con simulación de Monte Carlo. Todo esto está publicado. Si alguien quiere profundizar, lo puede ver. Me interesa mucho
la explicación que dio Raymond Rogers, que lo publicó en una revista que se llama Termoquímica Acta, que también es una revista científica, en el año 2005. Raymond Rogers, que ya murió, era un químico que participó en la investigación de la Sábana Santa en Turín durante 5 días en el año 1978, y él trabajaba en el laboratorio de los Álamos. O sea, que estaba muy ligado a la sábana porque él había estado en las investigaciones más importantes que se han hecho en la Sábana Santa, in situ. Lo que nos dice Rogers es lo siguiente. Un lino fabricado en 1260 tendría que haber retenido un 37% de vanillina en 1978. En cambio, esa vanillina sí se encuentra en la muestra donde se obtuvo el carbono 14, pero en el resto de la sábana, el que investigó toda la sábana, no hay vanillina. La vanillina es muy interesante. La vanillina tiene que ver con la vainilla, es lo que da el sabor. La vanillina, para aquellos que sepan de enología o de cata de vinos, saben que algunas barricas le dan ese aroma al vino, ¿vale? O sea que la vanillina, las plantas que llamamos leñosas, que tienen lignina, la lignina está relacionada con la vanillina. Y una de esas plantas es el lino. O sea que el lino produce vanillina, pero esa vanillina va desapareciendo con el tiempo. Efectivamente, en la sábana no hay vanillina, pero en la muestra del carbono 14 sí hay vanillina. Y además hay más cosas. Hay tinte, hay goma vegetal. ¿Por qué se puede ver eso? Porque si es un remiendo o un arreglo, a lo mejor le quisieron dar el color que tenía la sábana y le dieron el color amarillo, y para eso usaron tintes. Y que además el tinte que hay en esa muestra no se conocía en Europa en la fecha de la datación del carbono 14. Es posterior. Ese tinte se conoce en Europa a partir de 1290-1300. No se conocía ese tinte en Europa en la época que dice el carbono 14. Vamos a ver cómo se formó la imagen. Existen muchas teorías de cómo se pudo formar esta imagen y muchos intentos de replicarla. Ninguno ha logrado producir esta imagen. Las teorías más antiguas se hablaba de que fuera pintura o formada por polvos. Otros expertos hablaron de contacto directo, una tela con un cadáver que estuviera muy manchado con sudor, sangre, y que por simple contacto directo creara esa imagen. Vamos a ver luego que eso es imposible. O que ese cadáver emitiera vapor por el sudor, sustancias químicas, etc. O un método híbrido entre contacto directo o vapor. O en último lugar, algún método que emitiera una radiación, véase rayos ultravioletas, rayos X blandos o una radiación desconocida. Vamos a ver si fuera por pintura. En la anterior presentación hablé que la sábana tenía una serie de propiedades, que era como un negativo fotográfico, que tenía tridimensionalidad, tenía información tridimensional, que tenía una resolución de 4 a 5 milímetros, por lo menos en los labios, es la resolución mejor que tiene, que era superficial, solo penetraba nanómetros en la tela, o sea, no penetraba ni en las fibras, eso es muy importante, que era no direccional, no había brochazos, que era estable químicamente y no se encontraron pigmentos ni en el estudio microscópico. Pues la mayoría de esas cosas ya vemos que la pintura no lo cumple. Por contacto directo tampoco cumple en la mayoría. Por vapor tampoco. Es que el vapor no puede tener resolución porque el vapor se difunde no en vertical. El vapor sigue las leyes de la mecánica de fluidos y se difunde por la ley de Fick y no es en vertical. Métodos híbridos tampoco tienen esa resolución. Lo que más puede ser posible que fuera es una radiación. Es la que puede dar estas características. Vamos a ver entonces qué intentos ha habido de replicarla usando estas diferentes técnicas. En 1902, Vignon, que fue el mismo que hablé antes, defiende la teoría vaporigráfica, es decir, que por vapor emanado por el cuerpo se formase una imagen. No tendría esa resolución. Otro médico, Cordiglia, habla de aloe y mirra en el cadáver y que eso formara una imagen. Sí, pero no sería una imagen, ni tendría la resolución ni sería superficial. Penetraría en la fibra. Otras técnicas es coger un bajorrelieve, una especie como una medalla,
calentarla y ponerle una tela húmeda y quitarla muy rápido. Se obtiene una imagen, puede ser negativo, pero no es superficial y tampoco es tridimensional. Otra técnica es lo mismo, una medalla o un bajo relieve, echar polvo de óxido de hierro y frotar con una tela. Se obtiene una imagen, a veces un negativo, pero a nivel microscópico no se parece, no es tridimensional. Otra técnica es la que voy a hablar más en detalle de estas que vienen ahora. La de Allen, Garraschelli, Fanti, De Lázaro y Donet. Voy a hablar de ellas un poquito más en detalle. El primero es la técnica de Allen. Allen es un profesor de una universidad de Sudáfrica que propone que la técnica usada es la técnica de la cámara oscura. Es una técnica que imita a lo que era una cámara fotográfica cuando había película, cuando metíamos película en la cámara fotográfica. Teníamos un recinto, una zona cerrada, oscura, donde estaba la película. Aquí, en vez de eso, él dice que en la Edad Media alguien tendría una habitación totalmente cerrada, donde puso una tela que estaba tratada con orina y sales de plata, y esa habitación tenía un agujero donde había una lente de cuarzo y puso en la calle o un maniquí o un cadáver iluminado por luz solar. Y a lo largo del tiempo se forma entonces una imagen aquí. Y él ha hecho pruebas y forma una imagen, es verdad, pero no es una imagen tridimensional. Es una imagen fotográfica, es como una foto. Este cuerpo no emite la radiación, la refleja, la radiación solar. Es una radiación reflejada, por eso se ven que los pies, tal. Y no es la tridimensionalidad que tiene la sábana santa. Aparte de eso, nada más que hay esta tela, no se encuentra en la Edad Media ninguna figura, ninguna imagen hecha con esta técnica. Aunque pudieran conocer la técnica, no hay ninguna imagen. Es muy curioso que nada más la usaran para hacer una reproducción. Otro es Garraschelli, que logra una imagen bastante buena. Él usa técnicas de polvo disuelto en ácido, pigmentos disuelto en ácido sulfúrico, usa un maniquí y para la cara un bajo relieve, para el cuerpo un maniquí. Y en él frota una tela y logra esta imagen. En tridimensional se ve esta imagen. Esta es la de la sábana. Ven ustedes, hombre, no está mal, pero es una tridimensionalidad no tan buena como esta, con los valles y los surcos mucho más acentuados. Aparte que Garraschelli no se ha examinado microscópicamente, con lo cual microscópicamente probablemente no sea igual, se verían los pigmentos. Y aparte, no cumple también lo que dije en la anterior presentación, de que primero se puso la sangre, las heridas, y luego se pone la imagen. O sea, el fenómeno que produjo la sábana, primero se puso la sangre, porque no hay imagen debajo de la sangre. Otra técnica que es el profesor Fanti, de la Universidad de Padua, es uno de los grandes estudiosos de la sábana hoy en día, uno de los que más publica, usa la técnica del efecto Corona, de descargas electrostáticas. Él usa una figurita pequeña metálica, la envuelve en una tela y le somete a campos eléctricos. Y obtiene una imagen, esta imagen. Es tridimensional en parte, pero no es exactamente igual, la resolución tampoco es exactamente igual y además, en su caso, obtiene imagen en esta cara de aquí y en la cara de aquí iguales, cosa que en la sábana no ocurre. O sea, la imagen que hay en la cara que está más cerca del cuerpo, en la cara de este lado, es más fuerte que la imagen que hay aquí, que es muy, muy, muy tenue. Entonces, no es lo mismo. Ya hablamos que el efecto corona también podía producir la imagen de las flores que vimos en la presentación anterior y que ahora la tienen ustedes en YouTube. Los últimos intentos se han hecho por un centro de investigación que está en Frascati, Italia, que se llama el ENEA, que es un centro de investigación que trabajaba en temas de física nuclear y ahora trabaja en temas medioambientales también. Ahí han tratado de reproducir con un láser Excimer ultravioleta la imagen. Aquí la reproducción se ve muy mal, se ve muy amarillita, es una imagencita que han hecho, no es de la sábana propiamente dicho, han cogido un logotipo de la sábana, de la cara, y han tratado de reproducir la imagen. Pero lo que nos dice el responsable del proyecto, Paolo Di Lázaro, si quisiéramos reproducir así la imagen de la sábana,
necesitaríamos una potencia láser de 2000 megavatios por centímetro cuadrado de tela. Es una potencia que no tenemos hoy en día. O sea, para hacer una reproducción de la sábana, 2000 megavatios por centímetro cuadrado. Fíjese que una central nuclear produce 1000 megavatios. O sea, 2000 megavatios por centímetro cuadrado. Es brutal. Unos investigadores franceses de la Universidad de Lyon han tratado de replicarla con un femtoláser, un láser de pulsos de femtosegundos, y lo que han hecho es escanear la imagen y a la vez ir reproduciéndola punto a punto por rayo láser. Esos puntos tenía 40 micrómetros cada punto, cada píxel de esos. Bueno, y logran una imagen superficial y una imagen que sí se parece. Ellos lo único que tratan de ver es que superficialmente y como negativo se parece a la imagen. No se preocupan tanto de la tridimensionalidad ni nada de eso. Y no se preocupan de decir que vamos a hacer una réplica exacta de la imagen. No. Vamos a ver si hay un fenómeno físico que puede producir una imagen superficial y negativo fotográfico como es esta. Y logran esa imagen. Y lo publicaron. Esto está publicado en 2019. Con esto quiero decir, entonces, que seguimos, a pesar de toda la investigación que se ha hecho en esta tela, que se investigó in situ durante 5 días en Turín en el año 78, donde había gente de los que hemos hablado, como John Jackson y otros investigadores más de los que hemos hablado. A pesar de todas esas investigaciones y las técnicas que se usaron de imagen, microscopía, microfotografía, espectrometría, infrarrojo, ultravioleta, fluorescencia ultravioleta, fluorescencia, rayos X, análisis químicos, todas esas técnicas no han podido demostrar cómo se formó esta imagen. Por otra parte, sabemos que la datación carbono 14, aunque dio medieval, hoy en día está discutida y está publicada en revistas técnicas diciendo que puede haber sido fallida esa datación, por lo cual hay discrepancia en estos resultados y se está a la espera de poder realizar nuevos análisis. Por lo tanto, cualquier explicación que no trate, que quiera explicar la sábana y cómo se forma esta imagen, sin usar todas las características que hemos hablado que he hablado en la presentación anterior y que he repetido hoy, serían reduccionistas. Es muy fácil que decir, yo copio esta característica. No, pero es que tienes que replicar todas. Y hasta ahora no se ha podido. Por otra parte, la datación por carbono 14 ha sido realizada localmente, en un área bastante contaminada y con propiedades químicas diferentes al resto de la sábana. Por lo tanto, esta datación no se puede considerar concluyente. Existen otras técnicas de datación que ha hecho particularmente el profesor Fanti de la Universidad de Padua y ha usado otras técnicas no tan precisas como el carbono 14, una técnica por técnicas FETIR, por análisis Raman y por análisis de las propiedades mecánicas de la tela, y él llega a la conclusión por otras técnicas que la tela puede ser del año 372 después de Cristo más menos 400 años. O sea, porque esa es la resolución, el error que tiene estas técnicas. Es decir, que sí que puede ser, por las otras técnicas que el profesor Fanti ha usado, sí que podía ser del siglo I. Por lo tanto, este tema sigue abierto. Me gustaría terminar esta presentación con el máximo respeto a las creencias de todos los oyentes y de los futuros oyentes de la grabación, con unas reflexiones desde el punto de vista de la fe, indicando en primer lugar que la sábana santa no es cuestión de fe para los creyentes católicos, como dice la Iglesia, es decir, que se puede creer o no en ella. Entonces, pero sí que voy a explicar desde mi punto de vista por qué es una oportunidad de la fe. Entiendo, la palabra oportunidad en el diccionario de la lengua se entiende por sazón, coyuntura o conveniencia de tiempo y lugar. Es una oportunidad, yo entiendo, para nosotros, porque somos las que mejor podemos leer esta tela. Porque es según el Papa Benedicto XVI, actual Papa emérito, cuando estuvo viendo la sábana in situ en Turín en 2010, nos dice, la sábana santa es un testigo precisamente de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios, en Jesucristo, compartió no solo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte.
El Papa actual, el Papa Francisco, en una carta que dirigió el otro día por la ostensión extraordinaria por televisión de la Sábana Santa, nos dice: como cristianos, a la luz de las Escrituras, contemplamos en esta tela el icono del Señor Jesús crucificado, muerto y resucitado. A Él nos confiamos, en Él confiamos. Jesús nos da la fuerza para afrontar cada prueba con fe, con esperanza y con amor, con la certeza de que el Padre siempre escucha a sus hijos que claman a Él y los salva. Hay gente que llama que la sábana es el quinto evangelio porque tiene consistencia con los relatos de los otros 4 evangelios en lo referente a la pasión de Jesús. La sábana santa nos explica mejor la flagelación. La sábana santa nos explica que ese hombre estuvo coronado de espinas. La sábana santa nos muestra que ese hombre tuvo caídas porque tiene heridas en las rodillas. La sábana santa nos muestra que ese hombre murió en la cruz y que adquirió la rigidez cadavérica estando en la cruz. La sábana santa nos muestra que ese cadáver no es arrancado de la sábana, sino que se desaparece, porque si hubiera sido arrancado, las heridas hubieran dejado otras marcas, no hay tales marcas. Esa consistencia hace que se le llame el quinto evangelio. Por otra parte, es un signo. Según los diccionarios del Nuevo Testamento, editado por Desclés de Beauvais en Bilbao, ¿qué es un signo? Es una realidad que remite a otra y de esta forma sugiere una realidad ausente. En el cuarto evangelio se añade el significado clásico entre los judíos al significado de milagro. Los actos del poder de Jesús son signos. Juan, que es el autor del cuarto evangelio, efectivamente inserta los milagros en unos discursos que explicitan su sentido en un contexto que ayuda a comprender su significado, como signos. De forma que pueden ser símbolos, es decir, que podemos entender la sábana como un signo para el hombre, para el creyente y el no creyente de nuestro tiempo. También se podía decir que la sábana es un icono, y un icono no es solamente, según el diccionario, una mera representación. Un icono se cree que son un canal de bendición de parte de Dios. O sea, el icono para los ortodoxos tiene un sentido muy importante, no es una simple pintura. Y voy a terminar con otra frase del Papa emérito Benedicto XVI cuando fue a Turín en 2010. Este es el misterio del Sábado Santo. Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. La sábana santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero al mismo tiempo luminosa. Y yo pienso que si miles y miles de personas vienen a venerarla, sin contar a quienes la contemplan a través de las imágenes, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz. Más que la derrota de la vida y del amor, ven la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entreven su resurrección. Muchas gracias y espero sus preguntas. Para las preguntas tienen en el panel tienen una ventanita que se pone preguntas. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie se atreve?